Pues bien, queridos hermanos, estamos ya en el 16º domingo del tiempo ordinario. Y el día de hoy se nos presenta una serie de lecturas en esta Santa Misa, en la que la palabra de Dios nos ilumina sin duda alguna, como siempre, para poder poner en práctica en nuestra vida, pues, una mejor manera de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Cada día, ¿verdad? Buscar la perfección para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y el día de hoy continuamos con el texto de las parábolas, continuamos todavía, ¿verdad? Con este sermón parabólico, que así le llaman, porque hace 8 días escuchábamos la parábola del sembrador, hoy escuchamos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura fermentada. Y dentro de 8 días vamos a seguir escuchando otras 3 parábolas. Vamos a escuchar también, ¿verdad?, la parábola de el tesoro escondido, de la perla valiosa y del pescador que tiene una pesca abundante. Estaremos escuchando estas parábolas que sin duda alguna nos dan una enseñanza importante en nuestra vida. Y el día de hoy, queridos hermanos, se nos presenta principalmente con el texto de la parábola del trigo y la cizaña, la realidad del bien y del mal y sus efectos. Es una realidad que existe el bien y el mal. Es una realidad que existe el trigo y la cizaña, no solamente en nuestra propia vida, sino en general en el mundo, en la vida del mundo. Existe el bien y el mal, como se representa el trigo y la cizaña dentro de esta parábola. Y la primera parábola, la del trigo y la cizaña, describe, queridos hermanos, profundamente lo que es nuestro corazón y el corazón del mundo en el que vivimos, porque junto al bien también aparece el mal. Es una realidad. Existe el bien y el mal en el mundo y también muchas veces existe en nuestros propios corazones. No podremos negar que en medio de la bondad y en medio de las buenas intenciones nunca falta también, pues, que el demonio siembre cizaña y salga, pues, una mala intención de alguna persona o incluso también de nosotros mismos, porque por ello mismo, junto a la luz, siempre existen sombras. Y es algo que nosotros no podemos negar y por el contrario, tenemos que asumir que coexisten bien y mal, trigo y cizaña juntos, y que juntos se van desarrollando, que juntos van creciendo y que juntos también, pues, se nos van presentando en la vida, se nos van presentando como una realidad en la que nosotros nos vamos encontrando con ellas día con día. Dice el Santo Evangelio que un dueño de un campo sembró trigo y el enemigo, mientras dormía el dueño, añadió también semillas de cizaña. Y resulta ser que cuando estas crecen, cuando empieza a crecer el trigo, los trabajadores se dan cuenta de que también ha crecido cizaña, ha crecido una mala hierba en medio del trigo. Y van y le dicen al dueño: oye, señor, ¿tú también sembraste esto? ¿Tú también sembraste cizaña? ¿Y qué dice el dueño? No, seguramente fue el enemigo que vino mientras no nos dimos cuenta y lo hizo. Y eso es una realidad, porque el sembrador es Cristo nuestro Señor, pero el que sembró la cizaña es el demonio. Y esa es una realidad que también tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ese campo podríamos ser cada uno de nosotros a nivel individual y también representa a toda la sociedad, a todo el mundo. Sí, yo creo que todos en esta vida en algún momento tenemos buenas intenciones, ¿sí o no? Todos en esta vida decimos: ya, como hablábamos hace 8 días, por ejemplo, de los propósitos, ahora sí me voy a acercar más a Dios. Ya, ahora sí voy a ayudar más. Ahora sí tengo la intención de abrir el corazón y de hacer cosas mejores, de hacer cosas nuevas. Pero resulta ser, queridos hermanos, que de pronto, no me dejarán mentir, también se nos siembra la cizaña en el corazón, en medio de nuestras buenas intenciones, también nos nace el decir: ay, cómo viene vestida la vecina el día de hoy, y eso que viene a misa. No, yo no me voy a dejar. No, pero ¿por qué me van a hacer a mí esto? A mí me van a oír, a mí me van a escuchar. Y empezamos, queridos hermanos, en medio de las luces a tener sombras.
En medio de nuestro trigo también empezamos a sembrar cizaña. O nos damos cuenta, a lo mejor en el mundo, muchos podríamos preguntarnos, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existe el mal? Porque el demonio siembra la semilla de la cizaña, siembra la tentación. Y no hay que ver la tentación, la cizaña, el mal, el pecado, como algo ajeno a mí. Muchas veces también el mal, muchas veces también la cizaña, ¿verdad?, se siembra en mi corazón, en el corazón tuyo, en el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucho cuidado y darnos cuenta con mucha certeza cuando a lo mejor la cizaña se está sembrando en nuestro corazón, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esto podría hacer un profundo daño a nuestra sociedad y a nuestras propias vidas. Sí es cierto, ¿verdad? A veces tenemos las mejores intenciones y nos parecemos como un ángel, porque queremos hacer obras de caridad y queremos ayudar y queremos orar y queremos acercarnos a Dios y queremos ayudar a todo mundo. Pero también, queridos hermanos, nos parecemos a los demonios, en los que ni nosotros mismos nos controlamos y respondemos feo y nos vengamos y hacemos cosas que no debemos hacer, criticamos, juzgamos, señalamos, nos portamos mal, somos infieles, pecamos y hacemos lo que no tenemos que hacer. Por eso hay que entender esta realidad, ¿verdad? Que así como se siembra el trigo en nuestras vidas, también el demonio puede sembrar cizaña. Por ello, cuando los trabajadores del dueño del campo se dan cuenta de que el enemigo también ha sembrado cizaña en medio del trigo, van y le dicen al dueño, ¿quieres que la arranquemos? ¿Quieres que lo solucionemos, Señor? Se impacientan. Y a veces, queridos hermanos, así también somos nosotros. A veces nos damos cuenta que en nuestra vida a lo mejor hay una persona tóxica, como se dice hoy. A lo mejor nos damos cuenta, ¿verdad?, de que hay alguien aquí en la parroquia que está haciendo malintencionadamente las cosas, o que a lo mejor en la cuadra algún vecino, alguna vecina se está portando mal, está poniendo la música a las 3 de la mañana y no nos deja dormir. A lo mejor nos damos cuenta, queridos hermanos, que alguien está actuando de manera malintencionada y también nosotros decimos, no, cómo no, yo le voy a ir a reclamar, yo lo voy a enfrentar. Y nos parecemos a estos trabajadores del dueño del campo que le dicen al dueño, ¿verdad? ¿Quieres que arranquemos de una vez, vayamos y arranquemos la cizaña? A veces nos parecemos a ellos que queremos solucionar de manera inmediata, heroicamente, lo que está sucediendo. Y por ello mismo, queridos hermanos, es necesario que escuchemos la voz del dueño del campo, de quien sembró el trigo, de Jesús, que dice, no, 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 no la arranquen. No vaya a ser que con ello también arranquen el trigo y se vengan las dos plantitas juntas. Qué sabio, ¿verdad? Qué gran sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo, que pues no vayamos a arrancar también lo bueno, no vaya a ser que nuestros movimientos sean tan torpes que hagan que también arrasemos con el bien por querer arrasar con el mal. En todos lados, en el mundo, incluso en la iglesia, sí, siempre ha existido el bien, pero también ha existido el mal. Existe el trigo y la cizaña, y por eso no nos tenemos que escandalizar nosotros de un mal testimonio, porque a todos los seres humanos en algún momento nos llega la tentación. Y hay quienes desafortunadamente caen en la tentación, hacen el mal, hacen el daño y se convierten en un antitestimonio. Pero para ellos no tenemos que ir y arrancar la cizaña de golpe como lo querían hacer los trabajadores del dueño del campo. Mejor cada uno de nosotros tenemos que orar por ellos, ¿sí? Cada que veas que hay alguien que está haciendo el mal, que ha sembrado cizaña en el corazón de otros o que tiene cizaña en su propio corazón, pídele a Dios por él. No nos escandalicemos porque también es una realidad. Mejor pidamos por ellos y no colaboremos en su mal, alejémonos, ¿verdad? Porque muchas veces también nosotros nos dejamos contagiar del mal de otros, o es más, nuestro propio mal también lo contagiamos a los demás, ¿sí o no? Vamos con el que está al lado y le decimos, oye, ¿ya viste lo que está haciendo fulanito de tal? Y el otro, pero sí siempre. Y ya pecamos.
ya caímos. Ya dejamos que la cizaña se haya sembrado en nuestro corazón. Hay días en que queremos ser trigo, pero también hay días en que somos cizaña. Dios nunca va a actuar de manera violenta, precipitada, al querer arrancar trigo y cizaña. Por eso Dios nunca actúa de manera llamativa para impactar. Su actuar siempre será sencillo, paciente. No la arranques, déjalas que crezcan y así cuando hayan crecido podremos separar el trigo de la cizaña. ¿Y qué creen, queridos hermanos? Que hay mucha gente que hace el mal y que dice, qué bueno, me salí con la mía, triunfé, sí lo hice. Nosotros mismos podríamos caer en esa tentación de decir, nadie se dio cuenta, qué bueno, me salí con la mía, lo logré. Pero con el pasar de los años, con el pasar de la vida, con el pasar del tiempo, el trigo y la cizaña crecen, se cosechan y se separan. Y perfectamente se puede identificar entre el trigo y la cizaña. Por eso no te confíes si es que estás haciendo una mala obra, porque tarde o temprano la cizaña se separa del trigo y se evidencia. Porque tarde o temprano, queridos hermanos, como también nos lo ha dicho una parte del Evangelio en domingos pasados, no hay nada oculto que no llegue a saberse, no hay nada secreto que no llegue a descubrirse. Todo sale a la luz. Tarde o temprano, todo se sabe. Todo, queridos hermanos. Por ello mismo, si hay una tentación de cizaña en nuestro corazón, aprendamos a frenarla y a decir no. Si ya cometimos un error porque se nos sembró la cizaña en el corazón, aprendamos a pedir perdón, aprendamos a corregir, aprendamos a rectificar el camino. Porque Dios nuestro Señor, queridos hermanos, actúa también en nuestras vidas queriendo darnos siempre lo mejor. En lo sencillo, en lo discreto y paciente, es donde se va construyendo el reino de Dios. Y Dios en su paciencia dice, dejen que crezcan juntos y entonces podremos diferenciarlos. No hay que olvidar, queridos hermanos, que al final Dios separará el trigo de la cizaña. Al final verá con claridad el bien y el mal que hemos hecho. Al final vendrá un juicio en nuestra vida, nos dirá, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Por eso tenemos que ser muy capaces de ubicar en nuestra propia vida cuando estamos haciendo el mal para detenerlo, para no permitir que avance, para no permitir que siga. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, al inicio dice algo muy importante, que el día de hoy nos tenemos que grabar en el corazón y nos tenemos que llevar. Dice, ¿verdad, hermanos? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda a nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Dios no nos deja solos. El Espíritu de Dios ayuda a nuestra debilidad. Dios conoce nuestra fragilidad. Por eso mismo, si tú te das cuenta cuál es tu fragilidad, cuál es tu debilidad que te puede llevar al pecado, a la cizaña, pídele ayuda y dile, Señor, soy muy débil en esto. Señor, soy muy débil en aquello. Señor, mi punto flaco es este. Ayúdame, te necesito. Señor, no me dejes solo y que venga tu Espíritu en ayuda mía, porque necesito ponerlo en práctica para ser una mejor persona. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Que Dios no nos va a decir no. El Señor nunca nos va a dejar abandonados en nuestras buenas intenciones. Todo lo que sea bueno, todo lo que sea para construir, todo lo que sea luz, el Señor lo va a bendecir y nos lo va a apoyar. Pero para ello tenemos que conocernos muy bien, para ello tenemos que saber cuál es nuestro punto débil, para ello tenemos que conocer cuál es nuestro punto flaco y para ello, ¿verdad? Tenemos que reconocer con mucha serenidad y con mucha certeza lo que no está bien en nuestras vidas. Tú mismo, ¿verdad? Yo mismo, aprendamos a reconocer con humildad lo que no está bien. Es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil.
reconocer nuestro propio defecto, reconocer nuestra propia debilidad. Pero es necesario. Y de verdad, qué consolador, qué reconfortante resulta el aprender a decir con humildad: sí es cierto, soy débil, sí es cierto, esta es mi flaqueza, sí es cierto, por mi envidia, por mi coraje, por mis malas intenciones, puedo hacer mucho daño. Mejor Espíritu Santo, ayúdame a ser mejor. Espíritu Santo, Dios del cielo, ven en mi auxilio, te necesito. Y Dios nos ayudará a corregir, a tener cada uno de nosotros una mejor vida. Y regreso a lo que decíamos hace 8 días, queridos hermanos. ¿Qué mejor que hacer un plan de vida? ¿Qué mejor que te sientes a hacer un momento de silencio, un retiro, si quieres, en el cuarto de tu casa, enciérrate por un momento y haz un plan. Analiza cómo le vas a hacer. Analiza cuáles son los aspectos que te falta trabajar. Analiza cuáles son los puntos débiles de tu vida. Analiza cuáles son tus tentaciones. Analiza qué es lo que te puede llevar a sembrar cizaña y a caer en el mal y a caer en el pecado, para que hagas un plan y lo evites, para que sepas de qué manera lo vas a hacer, para que sepas de quién te vas a apoyar y de quién te vas a tomar de la mano para seguir adelante. Y sobre todo, ¿verdad?, que del primero que nos tomemos de la mano sea de Dios nuestro Señor, para seguir adelante, alabarlo y bendecirlo con nuestras buenas obras. Así sea.